Odovaldo, por favor, ayúdanos con la oración, hijo. Todos en posición, por favor. No, tienes que arreglar tu micrófono porque no se escucha. Bueno, vamos. Bendito Dios que estás en los cielos, santificado que estás. Gracias por darnos el pan de cada día. Gracias por siempre estar con nosotros cada día de nuestras hermosas vidas. Gracias por protegernos de esta situación y hacer que aún el día de hoy podamos compartir y estar vivos. Por favor, sácanos de esta parte. Y perdón porque a veces mentimos, engañamos, a veces tenemos malos pensamientos y a veces hacemos cosas algo, perdón, Cristo Jesús. Excelente, muy bien, muchas gracias. Ok, chicos. Ayer nosotros vimos lo que era la clase de los artículos, ¿cierto? Vamos a repasar un poquito. Lionel, los artículos se clasificaban en dos tipos. ¿Cuáles eran? En los Israel, A ver, ayúdame a Lionel. artículos y adjetivos. No. ¿Artículos qué? Habían dos tipos de artículos. Y definidos y indefinidos. Ok. Definidos e indefinidos o determinados e indeterminados, ¿cierto? Excelente. Isabela, ¿cuáles son los artículos determinados masculino singular? El, la, Ok, el y la. Perfecto, muy bien. Natanael, artículo determinado femenino singular. Perdón, femenino plural. las, ellas, No, ellas no, ellas no. Dime, Juan. Juan, te escucho. Juan. Una, No, determinado. Leonardo, dime los artículos determinados. Los determinados, los determinados son el, la, los, las. Ok. El, la, los, las. Excelente. Ahora, hay un artículo contracto, ¿verdad, Justin? ¿Cuál es el artículo contracto de los determinados? unas, No, artículo contracto de los determinados, chicos. Esto me está dando a entender que ustedes no leyeron el tema. Dime, Dagna. Lo, Lo es el neutro. ¿Cuál será el artículo contracto de los determinados? Dime, Bianca. el elemento contracto es al. Al, excelente. Al, muy bien. Ahora, Rodovaldo, ¿cuáles son los artículos indeterminados? los artículos indeterminados. Los artículos indeterminados son los la, No. Lionel, ayúdame a Rodovaldo. los artículos indeterminados son unos, una y unas. Ok, uno, unos y unas.
¿Y cuál es el artículo contracto, Rommel, de los indeterminados? ¿Quién me dice, de los que no me han participado, cuál es el artículo contracto de los indeterminados? Matías, Alan, Rommel. Dana. Artículo contracto de los indeterminados. Dime, Dana. Del. Del, excelente, del. Chicos, necesito que repasen las clases, chicos. Yo les coloqué un tema para que lo pasaran y debían haberlo pasado. Muy bien. Como ya nosotros tenemos los artículos, eso es uno de los modificadores. Dime, Matías. Ya no me pude conectar en las 2 horas ayer porque me dio fiebre y escalofrío. Perfecto, pero la clase ya estaba subida, la grabada y la presentación y todo. Cuando las personas faltan a clase, para eso quedan las clases grabadas y se les sube a la plataforma lo que se da en clase. No hay excusa para eso. Muy bien. Entonces, ya vimos los primeros modificadores del sustantivo, que son los artículos. Hoy vamos a ver los sustantivos. Los sustantivos. ¿Ok? Muy bien. Presten atención, por favor. Nosotros, para poder tener claro los siguientes modificadores de los sustantivos, primero tenemos que conocer el concepto o tenemos que saber qué es un sustantivo. Fíjense, el sustantivo se refiere a las personas, a los animales, a las cosas, a los lugares, a los fenómenos reales o imaginarios. ¿Qué quiere decir? Todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor, que podemos ver, que podemos tocar, que podemos oír, que podemos sentir, que podemos palpar, es un sustantivo. Si yo digo la regla, es un sustantivo. Lapicero es un sustantivo. Mesa es un sustantivo. Perro es un sustantivo. José es un sustantivo. Silla es un sustantivo. Mesa es un sustantivo. Todo. Todo. Escuchen, chicos. Absolutamente todo es un sustantivo. Lo que pasa es que esos sustantivos tienen sus nombres. ¿De acuerdo? Si yo digo, por ejemplo, Israel es un sustantivo. Es un nombre, es un sustantivo. Mueble es un sustantivo. La cama es un sustantivo. Computadora es un sustantivo. Celular es un sustantivo. Todo lo que usted pueda nombrar, escúcheme bien, todo lo que usted pueda nombrar es un sustantivo. Vamos bien hasta aquí, ¿verdad? Ok. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de los sustantivos, él es variable. ¿Por qué variable? Porque varía. Su misma palabra dice varía. En el género, porque lo vamos a tener masculino y lo vamos a tener femenino, ¿cierto? Pero también lo vamos a variar en el número, porque puede ser singular o puede ser plural. ¿Qué quiere decir? Que los sustantivos pueden estar en masculino o femenino y pueden estar en plural o singular. ¿Sí? Puede decir que yo diga mesa, que está en femenino singular, o puede que yo diga mesas, está en femenino y está en plural. Puede que yo diga moto, que es masculino singular, o puede ser que yo diga motos, que es masculino pero plural. ¿De acuerdo? Entonces, él va a variar. Recordemos que si el sustantivo está en masculino singular, el primer modificador, que es el artículo, debe estar en masculino singular. Isabela, presta atención. Si el sustantivo, por ejemplo, casa, está en singular femenino, el artículo tiene que estar en singular femenino. Tienen que concordar, ¿sí? Tanto el artículo como el sustantivo
debe estar en el mismo género y en el mismo número. Muy bien. Ahora, hay unas clases de sustantivos. Y ellas se van a clasificar primero por su significado y por su forma. ¿Sí? Por su significado y por su forma. Ok. Cuando nosotros lo tenemos por el significado, lo vamos a clasificar en comunes, en propios. ¿Sí? Comunes y propios están en un mismo escalón. Luego tenemos los concretos y los abstractos. Pero cuando yo les digo de los comunes, ¿verdad? Los sustantivos comunes son aquellos sustantivos que nombran a personas, animales o cosas, objetos, lugares, ¿sí? Sin diferenciarlo. Es decir, yo puedo decir, por ejemplo, perro, puedo decir gato, puedo decir cama. Sí, es común, es algo común. Abuela, puedo decir tío. Sí, es común, ¿por qué? Porque es un sustantivo que aún no está personalizado. Ahora bien, cuando yo digo propio, yo estoy hablando de ese sustantivo, ¿verdad? Ahora no va a ser gato, sino que va a llamarse Fifi, por ejemplo. Yo tengo un gato que se llama Fifi. Ah, entonces ya ese gato tiene un nombre propio. Ya yo digo, Fifi duerme en las tardes. Ya sabemos que estamos hablando del gato. Ahora no vamos a hablar del tío, sino que vamos a hablar de José. ¿Sí? Entonces, ya cuando nosotros nombramos algo con el nombre, cuando tiene un nombre, eso es propio. Ya no decimos, por ejemplo, país, sino que decimos Ecuador. País es algo común. Tú no sabes de qué país estás hablando, ¿verdad? De todos los países que hay en el mundo. Entonces, si yo te digo el país, entonces tú dices, él es el artículo, país es el sustantivo. Ese país, a ti no te están diciendo cuál es. Ahora, si yo a ese país le quito ese nombrecito como un país y le coloco ahora el nombre propio, que es Ecuador, y digo, Ecuador es lindo, yo estoy hablando ya de algo propio. Entonces, los sustantivos, si tú no le das una característica propia, no lo puedes clasificar en propios, sino que lo tienes que clasificar como comunes. ¿De acuerdo? Muy bien. Los concretos son todos los sustantivos que nosotros podemos tocar, que podemos sentir. Por ejemplo, lápiz, mesa, pupitre, celular. Ahora, ¿tú crees que país lo puedes tocar? No, ¿verdad? Mundo, ¿tú crees que lo puedes tocar? No, ¿verdad? ¿Tú crees que, por ejemplo, aire, tú lo puedes tocar? No, ¿verdad? Entonces, concreto es algo que tú puedes sentir, que realmente tú puedes tenerlo, lo puedes agarrar, lo puedes tocar. Y que son reales, que son reales. Esos son los concretos. Los abstractos son los que no podemos ni ver ni tocar y son imaginarios. Por ejemplo, tú puedes decir amor, eso es un sustantivo abstracto. Puedes decir rabia, es un sustantivo abstracto. Puedes decir pereza, puedes decir ternura, puedes decir cariño. Todos los sentimientos que nosotros a veces sentimos, esos son sustantivos abstractos. ¿Por qué? Porque no se pueden ver, no se pueden tocar, solamente los sientes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no, chicos? Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Luego de los abstractos, tenemos los individuales. Son aquellos sustantivos que están de forma singular.
¿sí? De forma singular. Súper sencillo. Ahora, después de los individuales, tenemos los colectivos. Son aquellos sustantivos que están en género plural, en número plural. Sí, por ejemplo, tú dices que tienes, cuando tú, te voy a dar un ejemplo entre el individual y el colectivo. Si tú tienes una sola casa, tú dices casa, ¿verdad que sí? Eso es un sustantivo individual. Ahora, ¿cómo crees tú que le llaman cuando hay un grupo de casas? ¿Cómo se llamará ese sustantivo? ¿Cómo crees tú? Sería Puede ser un caserío, perfecto. También puede ser urbanización, ¿sí? Entonces, ya cuando nosotros le damos un nombre a algo que está en conjunto, esos son colectivos. Por ejemplo, tú puedes decir abeja, es individual. Pero ¿cómo se llama a ese grupo de abejas? Panal. ¿Cómo? Panal. Porque donde viven Panal ellos. es donde ellas habitan y se produce la miel. Pero ¿cómo se llama ese conjunto de abejas? Enjambre. Entonces, enjambre es colectivo. ¿Por qué? Porque nos está hablando de un grupo, pero de una misma especie. Por ejemplo, hablemos de búfalos. Si tú ves un solo búfalo, tú dices que es individual. Ahora, cuando tú ves a muchos búfalos, eso se llama manada. Puede ser una manada de leones, puede ser una manada de búfalos, puede ser una manada de ciervos, porque hay muchos. Entonces, esos forman colectivos. ¿Sí? Si tú dices, por ejemplo, hablemos de aquí, de los taxis. De los taxis. Tú hablas de un solo taxi, ¿verdad? Y dice que es uno, pero ¿cómo se llama si hay muchos taxis juntos? Una cooperativa, ¿sí? Una cooperativa de taxis. Entonces, ya saben lo que es los individuales y saben cómo podemos definir los colectivos. Ahora, por su forma, vamos a tener los sustantivos simples, compuestos. Cuando hablamos de simple, podemos decir, por ejemplo, manos. Es algo simple. Ahora, si yo hago un complemento de mano y le coloco lava, ¿cómo se llamará ese sustantivo? Ah, chicos. Lavamanos. Lavamanos. Lavamanos es compuesto. ¿Por qué está compuesto? Porque está formado por dos sustantivos. Si yo le digo, ¿cómo se llama cuando uno sube las escaleras y uno se agarra de la baranda? ¿Cómo se llama eso? Alero. No, uno posa mano, ¿sí? Eso es algo compuesto. Posa Pasamano. mano o pasa mano, ¿sí? O pasa mano. Eso es algo compuesto. ¿Por qué compuesto? Porque es la conformación de dos sustantivos simples. ¿Sí? Si tú, por ejemplo, dices cepillo, ¿verdad? Cepillo, vamos a suponer que sea cepillo dental, cepillo, y tú tienes un objeto donde tú lo guardas, entonces se llama porta cepillo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está complementado. Dos sustantivos simples forman un sustantivo compuesto. Luego tenemos los primitivos. ¿Cuáles son los primitivos? Son los sustantivos originales. ¿Sí? Son los sustantivos que no se pueden variar, que no son, son aquellos que siempre han sido los mismos sustantivos. Son sustantivos originales. Y tenemos los derivados. Ahí te dice la misma palabra, derivan. Derivan del original. Por ejemplo, tú dices casa, es un sustantivo primitivo. ¿Por qué primitivo? Porque es el sustantivo original. Ahora, si tú dices casita,
es un sustantivo derivado. ¿Por qué crees tú que es derivado? Porque le estoy colocando un sufijo ita. Entonces, casa más ita es casita. Si tú dices pelota y le colocas el sufijo tota, dice pelotota. Entonces, él deriva del primitivo, pero porque le estás agregando un sustantivo. ¿De acuerdo, chicos? Yo le hice la explicación de todos los sustantivos, pero nosotros acá tenemos los ejemplos. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a los sustantivos comunes, como yo le decía, niño, gato, carro, planeta, estos tienen una particularidad, no se escriben con inicial mayúscula. Los comunes no los vamos a escribir con inicial mayúscula porque son comunes. ¿Quiénes se escriben con inicial mayúscula? Los propios, cuando nosotros decimos un nombre de una persona, de una ciudad, de un país, de un objeto, de un monumento. Eso lo escribimos con inicial mayúscula. ¿Por qué? Porque son sustantivos propios. Sí, eso sí ya nosotros lo sabemos que son los comunes y los propios. Luego teníamos los concretos y los abstractos. ¿Sí? Ahí están también los conceptos y tenemos los ejemplos. Le explicábamos que los concretos son aquellos que podemos percibir con los sentidos y los abstractos son los que no podemos percibir con los sentidos. Ahí tienen las diferencias. Por eso se lo estoy colocando en grupos, para que vean, uno me dice algo, pero el otro me dice lo contrario. Si, por ejemplo, tú dices limón, es concreto, pero si tú dices ácido, agrio, eso es abstracto. ¿De acuerdo? Tenemos los individuales y los colectivos. Fíjense que lo que yo les decía, los individuales son cuando nos habla de algo en singular, pero los colectivos cuando nos hablan en plural, pero de una misma especie, de una misma especie. Sí, mire, oveja, rebaño. Oveja es una sola, pero rebaño es un rebaño de ovejas. Avispa, colmena. Árbol, bosque. ¿Sí? ¿Por qué el bosque? Porque el bosque está conformado por un grupo de árboles. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos allí esos sustantivos. Esos sustantivos nos van a ayudar ahora a nosotros a poder definir todas las oraciones que nosotros podamos hacer. Fíjense una cosa, chicos. Le repito nuevamente, todo, absolutamente todo es un sustantivo. Todo es un sustantivo. ¿Por qué es un sustantivo? Porque todo lo que conforma el universo es un sustantivo. Ok. Sí estamos claros con esto, chicos, ¿verdad? Si yo le digo, por ejemplo, camisa. ¿Camisa qué será? Común. Un sustantivo, ¿verdad que sí? Un Un sustantivo. sustantivo. Si yo te digo ojo, También es un sustantivo. también es un sustantivo. Si yo te digo cabello, También es un sustantivo. si yo te digo micrófono, También Es un sustantivo. si yo te digo Argentina, es un, si yo te digo león, también es un sustantivo. si yo te digo clase, También es un sustantivo. si yo te digo pelota, También es un si yo te digo vaca, También es un es decir, todo, absolutamente todo lo que tú tienes a tu alrededor, tú como persona, todo lo que tienes puesto es un sustantivo. Lo único es que cada sustantivo va a tener su nombre. ¿Sí? De ahí ya no nos podemos nosotros olvidar. Ahora, hay algo particular. Generalmente, el sustantivo siempre va a ir acompañado de un artículo. Por ejemplo, tú no puedes decir, tú dices, la camisa blanca es
de José. ¿Sí? La camisa blanca es de José. Fíjense que tiene el artículo la, el sustantivo camisa. Ahora, si tú dices camisa blanca de José, él no se escucha de la misma manera que la oración que tiene el artículo, ¿verdad que sí? Entonces, el artículo ayuda a que la oración en sintonía con el sustantivo tenga sentido lógico. ¿De acuerdo? De ahora en adelante nosotros vamos a aprender a clasificar los artículos y clasificar los sustantivos. Al inicio nosotros vamos a utilizar los sustantivos y tú me lo vas a tener que clasificar, me vas a tener que decir si es propio, si es común, si es abstracto, si es concreto, si es individual, si es colectivo. Ya cuando nosotros aprendamos a identificarlos, que ya yo sepa qué clasificación tiene cada sustantivo, entonces allí ya nosotros solamente le vamos a colocar sustantivo. ¿De acuerdo? Pero ahorita que estamos iniciando, sí me lo tienes que clasificar. Si ustedes, por ejemplo, leen en la página 29, por favor, de su libro de lengua físico, allí les aparecen también las clases de sustantivos. Entonces tienen una doble información, tienen algo alterno. ¿Cuál página necesita? Tienen lo que yo les estoy dando, lo que yo les estoy suministrando, más lo que está en el libro. Página 29. Ok. Ahora fíjense lo que vamos a hacer. Vámonos a la página 28. A la página 28. Y nos dice allí, para comenzar, tenemos la actividad número 1. Hay 6 imágenes, ¿verdad que sí? Cada una de esas imágenes, ¿es un qué? Sustantivo. Es un sustantivo. Ahora, por favor, dele o colóquele el nombre respectivo a cada una de las imágenes, por favor. Abajo tiene para que le escribas el nombre. Hágalo. Listo, chicos. Daniel, ¿ya escribiste los nombres, hijo? Muy bien. Vamos a esperar que todos vayan levantando la mano en señal que terminaron de escribir el nombre de cada una de esas imágenes. Isabela, ¿ya terminaste? Juan, ¿ya terminaste? No, Entonces termine, hijo. ¿Qué tanto podemos tardar nosotros escribiendo 6 nombres sencillos? Justin, ¿terminaste? Levante la mano. Matías, ¿terminó? Levante la mano. Ok.
Aquí está lo que ustedes tienen, ¿cierto? Sí. Muy bien. ¿Qué nombre tiene este sustantivo, Alan? El primerito. Gorra. Una gorra. ¿Sí? Entonces, gorra es un sustantivo común. ¿Cierto? Ahora, Leonardo, ¿qué nombre tiene la segunda imagen? Platos. Plato. ¿Está en masculino o está en femenino? En masculino. ¿Está en plural o está en singular? En plural. En plural, perfecto. Juan, dame el nombre de esta tercera imagen. Sombrero. Sombrero. ¿Está en masculino o está en femenino? Masculino. ¿Está en plural o está en singular? En plural. En plural. Claro, en singular. En singular. Matías, dame el nombre de esta imagen. Tazas. Tazas. Excelente. Romer, dame el nombre de esta imagen. Vaca. Vaca. Alan, dame el nombre de esta imagen. Toro. Toro. Muy bien. Ahora fíjense algo. Si yo a esto, ¿verdad? Le coloco un artículo. ¿Qué artículo le puedo colocar yo a gorra? Concreto. Artículo. Puede ser un determinado o puede ser indeterminado. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si yo te digo, colócale un artículo, tú bien puedes colocarle un determinado que puede ser que me diga la gorra, o le puedes colocar una, que es indeterminado, y dices una gorra. Si yo no te digo a ti, qué tipo de artículo le debes colocar, tú puedes colocarle cualquiera. Entonces, si yo te digo, colócale a la primera imagen un artículo determinado, entonces ya tú sabes que lo determinado te va el, la, los, las. Entonces tú dices la gorra. Pero si yo te digo a ti, Romer, colócale un artículo indeterminado a platos, ¿qué le colocarías? Unos. Unos platos. Alan, si yo te digo a ti, colócale un artículo indeterminado a sombrero. Un sombrero. Un sombrero. Juan, si yo te digo a ti que le coloques un artículo determinado a tazas. Las. ¿Cómo se lee? Las tazas. Las tazas. Bianca, si yo te digo a ti que le coloques un artículo determinado a esta imagen. La vaca. La vaca. Natanael, si yo te digo que le coloques un artículo indeterminado a esta última imagen. Un toro. Un toro, excelente. Fíjense entonces que todo va teniendo sentido. El sustantivo con su artículo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Ya tenemos artículos y ya tenemos sustantivos. ¿Cuál es el otro modificador?